Les voy a hacer preguntas, a ver, ustedes el mundo está en segundo. Ustedes hemos trabajado, esto es lo que les voy a mostrar. A ver, ¿quién me dice qué es? Le pongo un punto, ¿ya? Otra vez. Usted lo nota, Saiko, vamos a mentir. Decirle que es de gestión, se está equivocando esta alumna. A ver. Ustedes para entrar acá tienen un código, ¿no? ¿Está acá, está Saiko, está acá? Está Saiko Huerto, ya se fue. Usted es de gestión. Ya se fue, ¿no? Ya se fue ya. Bueno, seguimos, a ver. Sí, claro, es de gestión, pero no sé por qué está acá entrando a cada rato. Por eso quería decirle que es de gestión. Pero la admití, pero ya se fue, no está, ¿no? Creo que se dio cuenta al final. Muy bien, le decía, a ver, alumnos. Eh, bueno. ¿Alguien puede decirme qué es esto? ¿O alguna idea? A ver, ¿se recuerdan algo? Escríbanme o mándenme o respondan a ver por audio. ¿Alguien sabe lo que es esto? Profesor, Un motor. No, parece, ¿no? ¿Quién me iba a decir? Esto que está acá hemos visto el año pasado. Hemos hecho un, este, un, un proyecto el año pasado, no hemos hecho este experimento con este elemento. ¿Hemos hecho o no el año pasado? ¿Se acuerdan el año pasado qué proyectos hicimos? ¿No han hecho esto? Un motor potenciómetro. Muy bien, es un potenciómetro. Luna Fernández Yatas. ¿Sí hemos hecho o no? ¿Sí hemos hecho? ¿Se acuerdan que lo que no me acuerdo es qué proyecto hemos hecho? Luna Fernández Yatas se acuerda. Le pregunto a ustedes. El año pasado hemos visto este elemento en un proyecto. ¿Ustedes qué se acuerdan? Porque en tercero sí hemos hecho. Tercero o cuarto usamos potenciómetros. Tercero más que todo usamos potenciómetros. Si no, usted les pregunta, a ver, si hemos hecho. Luna Fernández Yatas, ¿usted? No recuerdo. Luna Fernández Yatas, ¿usted cómo se cuenta con un potenciómetro? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Recuerdo algún experimento con esto, algún laboratorio? ¿El resto no recuerda nada del resto? Bueno, imaginé que habíamos hecho un proyecto, pero tampoco. Ustedes están en segundo. Creo que no hemos hecho, ¿no? no, profesor, No hemos hecho, ¿no? no. Con ustedes hicimos el proyecto Adela. A ver, ¿qué hicimos con ustedes? Para ver la humedad de tierra. Vimos para hacer la alarma. Yo no me acuerdo. Bueno, vamos a hablar de un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro, ya? Porque es un transductor que sirve para también medir valores. En este caso, es una resistencia variable. Vamos a ver de qué se trata. Ya vamos a ver acá un video para que podamos recordar qué es un potenciómetro. Entonces vamos a buscar el enlace.
Vamos a compartir un momento. El potenciómetro, un componente tan simple y a la vez tan mal comprendido. El potenciómetro no es nada más que una resistencia cuyo valor se puede variar girando la perilla. Este, por ejemplo, es de 50 kiloohms, lo que significa que cuando el potenciómetro está en su valor mínimo tendremos 0 ohms y en su valor máximo tendremos 50.000 ohms de resistencia. La construcción del potenciómetro es simple. Consiste de una tira resistiva, que es la que proporciona la resistencia, un contacto deslizante que se mueve a través de la tira resistiva y se acciona por medio de una perilla. El símbolo del potenciómetro es este y las tres terminales del mismo se identifican como ABC. Vamos a ver el interior del potenciómetro. Aquí podemos ver esta parte oscura alrededor, es la tira que conforma la resistencia, que está conectada en un extremo a esta terminal y en el otro extremo a esta. Es decir, entre estas dos terminales tendremos la resistencia total del potenciómetro, que es de 50.000 ohms en este caso particular. Y aquí podemos ver el contacto deslizante, que es el que se mueve cuando giramos la perilla. Entonces, este contacto, el que se desliza, está conectado a la terminal de en medio del potenciómetro. Si nosotros lo ponemos exactamente a la mitad, entonces la mitad de la resistencia está hasta aquí y la otra mitad hasta acá. Y entre cada par de contactos tendremos 25 kiloohms. Y podemos irlo variando como querramos en ambos sentidos. Hay dos formas básicas de conectar un potenciómetro. La primera es como divisor de voltaje. Si colocamos una batería o fuente de alimentación, por ejemplo de 8 volts, y el potenciómetro está exactamente en su punto medio, entonces obtendremos 4 volts entre cada pareja de terminales del potenciómetro. Y si movemos la perilla... A ver, bueno, hasta acá. Entonces, un potenciómetro es una resistencia variable, ¿no? Que hemos visto acá que tiene 3 puntos de conexión, ¿no? 1, 2 y 3. Y está un elemento variable. Mientras yo voy girando esta perilla, el valor va a ir cambiando. Entonces, nosotros hemos visto en electrónica se usa mucho el potenciómetro para medir resistencia, ¿no? Y si pasa corriente, también va a ir variando su voltaje o su corriente. Nos vamos a ver de qué formas podemos utilizar un potenciómetro, bajo qué formas. Uno es por divisor de voltaje. La primera es como divisor de voltaje. Si colocamos una batería o fuente de alimentación, por ejemplo de 8 volts, y el potenciómetro está exactamente en su punto medio, entonces obtendremos 4 volts entre cada pareja de terminales del potenciómetro. A ver, esta parte que está acá, hemos visto al principio del año el tema de circuitos eléctricos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de voltaje, resistencia 1, resistencia 2? Están en serie, ¿cierto? Están en serie. Entonces, cuando están en serie, el voltaje de cada uno de ellos, sumando, da el voltaje de la fuente. En este caso, cuando mi perilla está en el medio de mi resistencia, justo en el medio del valor que está acá, por acá pasa una corriente, ¿no? Que no sé cuánto vale, no lo sé, pero yo si pongo acá un multímetro, yo puedo hallar que el valor es igual a 4 voltios. Justo está a la mitad de mi resistencia. ¿Ya? Entonces, una forma de poder trabajar mi potenciómetro es como divisor de voltaje. Si yo creo un circuito, dividir el voltaje, uso un potenciómetro. Entonces, está a la mitad de mi eje de giración,
Entonces está a la mitad del voltaje de la fuente que está acá generando este circuito. Por el tema de la ley de Ohm, que hemos ya hablado el semestre pasado, ¿no? Donde el cual también el voltaje de cada resistencia sumando da el voltaje general de la fuente. Y si movemos la perilla hacia 3/4 de su posición, entonces obtendremos 2 y 6 volts respectivamente. Y podremos mover la perilla en todo su recorrido y estos valores irán cambiando, pero siempre sumando 8 volts. Es decir, estamos dividiendo el voltaje de 8 volts en dos partes complementarias. La otra forma de conectarlo es como resistencia variable, para lo cual debemos unir dos de las terminales del potenciómetro. Si nuestro potenciómetro es por ejemplo de 10K y movemos la perilla hasta un extremo, entonces tendremos una resistencia de 0. Pero si giramos la perilla hacia el otro extremo, entonces la resistencia será de 10K, es decir, el valor total del potenciómetro. Y obviamente moviendo la perilla podremos variar la resistencia entre 0 y 10K. Existe la creencia de que si tenemos una fuente de alimentación fija, y obviamente Ustedes han visto que cada potenciómetro tiene un valor, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dice B10K. 10K es el valor máximo que va a soportar mi resistencia. Entonces, en esta forma de conexión vamos a usar que mi circuito, moviendo la perilla podremos variar. me sirva para poder yo hacer una resistencia que va a variar en el tiempo, ¿no? Entonces acá me dice que tengo que juntar las patas. Juntar las patas en un extremo para que sea un punto común acá. Y de acuerdo a lo que voy girando mi perilla, este punto eje va a comenzar a girar, ¿no? Desde 0, que es el valor de un extremo, y el valor máximo que es igual a 10K. Vamos a hacer un circuito, cómo está trabajando esto. Ya vamos a ver cómo en un circuito podemos analizar esto. De laptop o una batería, entonces solo es cuestión de conectarle un potenciómetro y automáticamente tendremos voltaje variable. Ojalá fuera tan simple. Ahora vamos a ver por qué esto no es así. Aquí tenemos un potenciómetro de 10K conectado como resistencia variable. Un potenciómetro de 10. Miren acá, si es R variable tenemos que juntar los puntos. ¿Está viendo cómo está soldando acá? Tiene 3 patas, ¿cierto? Va a trabajar como un R variable. Entonces junta los dos puntos comunes, hace una soldadura y el otro va a girar, ¿no? Va a quedar el otro punto soldado a otro terminal. Y cuando comienza a girar acá, va a comenzar a variar la resistencia en este potenciómetro. 10K conectado como resistencia variable. Vamos a checar la resistencia entre las terminales. Vemos cómo varía. Aquí está en la máxima resistencia, nos marca 9 kilo ohms y la mínima es prácticamente 0. Nosotros hemos utilizado este elemento, que es un... ¿Cómo se llama esto, alumnos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama este elemento? Multímetro. Muy bien, un multímetro, un multímetro. Acá que medimos qué valores, resistencias, ¿qué más medimos? Voltajes, ¿no? Entonces, en este caso, acá conectado un multímetro para mí el valor de cada resistencia, ¿no? Muy bien. Entonces acá está comprobando de que funciona. Está en buen estado mi potenciómetro. Esta parte, a ver. Ok, claro. 10K conectado como resistencia variable. Vamos a checar la resistencia entre las terminales. Vemos cómo varía. Aquí está en la máxima resistencia, nos marca 9 kilo ohms y la mínima es prácticamente 0 ohms. Conectamos el potenciómetro en un circuito de un LED, es decir, la alimentación de la pila 3 volts pasa por el LED a través del potenciómetro para poder variar el voltaje. Entonces vamos a observar, vamos a mover el potenciómetro y vemos cómo efectivamente el voltaje varía y la intensidad del LED la podemos controlar. Sin embargo, el LED consume
del LED la podemos y voltaje. Entonces vamos a observar 3 volts. Voy a analizar mi circuito que tengo acá, ¿ya? Tengo una fuente, una batería de cuánto, 3 voltios, ¿cierto? Tengo dos pilas de 1.5 voltios en serie, suman 3 voltios. Tengo mi LED, este es el positivo, el borde positivo, este es el borde negativo. El borde positivo va a mi ánodo, o pata larga de mi LED, que sabemos que soporta 2 voltios. Por lo tanto, estos 3 voltios sí va a ser distribuido en dos partes, ¿no? En 2 voltios que está acá y 1 voltio en mi potenciómetro. ¿Cómo es que yo regulo la intensidad del LED que está acá? ¿Cómo es que regulo? Porque acá, como la corriente es la misma que pasa por acá, yo voy a regular el voltaje acá. Si lo pongo a 0, aquí máximo va a ser 3 voltios. Por lo tanto, se va a encender con la mayor luminosidad. Si pongo acá en 0, ¿no? Pero si aquí voy aumentando el valor de la resistencia, este va a consumir más voltaje por la ley de Ohm. Pues voltaje es igual a corriente por resistencia. Como es la corriente la misma, pero la resistencia va a comenzar a variar, va a aumentar acá el voltaje. Y acá va a ser mucho menor, pues solamente este potenciómetro te va a consumir los 3 voltios de mi fuente. Entonces, al consumir los 3 voltios de mi fuente, y esto ya no va a prender. Entonces, yo con esto puedo regular la intensidad de mi LED. ¿Sí? De acuerdo a los 3 voltios que me está botando esta fuente de alimentación. Repito, cuando acá va a estar 0 voltios, pero cuando tenga acá 0 ohmios, va a ser 0 voltios. El valor máximo te va a soportar el LED. El LED te soporta entre 2 y 3 voltios más o menos. Si le pones más, se te va a quemar, ¿no? Entonces, cuando acá sea 0 resistencia, te va a consumir la mayor cantidad de voltaje necesario para encender mi LED. Pero cuando acá le enciendo un valor máximo de 10K, este potenciómetro te va a soportar todo este voltaje. Por lo tanto, aquí va a ser mínima la corriente que pase y no va a ser suficiente para poder encender mi LED. ¿Ya? Esa es la forma más simple. Al final acá lo que me interesa es esto, que ustedes puedan captar cuál es la función del potenciómetro. Es una resistencia variable, ¿cierto? Es una resistencia variable, es lo que me importa. Entonces vamos a desarrollar el tema. ¿Está bien? ¿Hasta acá una pregunta? Si no hemos hecho proyectos con este elemento, vamos a... El próximo año haremos, haremos proyectos usando una perilla. Pero vamos a ver en qué cosa más nos sirve, ¿ya? ¿Para qué más nos sirve el potenciómetro? A ver, quería compartir qué dice el video, a ver, para qué dice. Pasa por el LED a través del potenciómetro. Sin embargo, Y ahí regula. Mira, causa esta batería tiene mucho más voltaje. Vamos a ver, creo debe ser de 24 voltios. Estas baterías, por ejemplo, están en las motos. En las motos lineales, mototaxis, usan esta batería. A ver qué dice, ¿eh? el LED consume únicamente 20 miliamperios de corriente. Si tratamos de hacer lo mismo con algo que consuma más corriente, por ejemplo, este foco incandescente, que consume alrededor de 1 amperio, veamos lo que sucede. Vamos a conectar a esta batería de 12 volts. Y se quemó el potenciómetro. Claro, ¿por qué? Porque este potenciómetro soporta cierta cantidad de corriente. Es lo que le decía, ¿no? Se quemaba esto, se quemaba uno de los dos. Se ponía acá mi LED se quemaba. No, porque solamente recibe 2 voltios y ciertos miliamperios. Aquí tiene más amperaje esta fuente de voltaje porque es mucho más grande. Entonces, esto sí va a poder soportar, pero mi potenciómetro se va a quemar, ¿no? Si tú manipulas mal, hasta puede ser peligroso esto que está acá, puede sufrir una descarga. Por eso el que manipula no coge para nada, ¿no? No coge. No coge un costado, sí, pero no coge los terminales, me refiero a eso, no coge los terminales. Y Porque solamente está girando acá, pero no coge estos puntos, que puede ser peligroso. se quemó el potenciómetro.
Por esta razón, los potenciómetros no se pueden utilizar en circuitos que consuman más que unos pocos miliamperios. La potencia máxima que manejan estos potenciómetros es típicamente de medio watt, es decir, casi nada, y por ello se utilizan para regular el voltaje dentro de circuitos que tienen una forma de aumentar la corriente utilizando transistores u otros dispositivos. Es decir, el circuito necesario es más complicado y lleva más piezas que un simple potenciómetro. Entonces, hemos visto acá que hay que tener cuidado, ¿no? No se puede usar en cualquier elemento. Puede ser peligroso. Pero por otro que trabajamos proyectos en electrónica, usamos solamente poco voltaje, miliamperios, nada más. Entonces, va a ser imposible. En este caso, estamos usando una batería grande. Nosotros trabajamos con baterías, ¿cuánto? 9 voltios, 3 voltios, 1.5 voltios, ¿no? No hay no hay riesgo de que puedas pasar que te puedas electrocutar. Pero cuando se trabaja ya voltajes mucho más altos, hay que tener cuidado con la corriente que está pasando. Entonces vamos a ver hoy día que también es un transductor, mi potenciómetro, un transductor de distancia, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Muy bien, nosotros habíamos hablado que es aquel elemento que te transforma la magnitud física de entrada en una salida distinta, ¿no? En este caso está controlando temperatura y te transforma en una señal de salida de miliamperios. A ver, los traductores de movimiento o desplazamiento son dispositivos capaces de medir las distancias entre objetos, ¿no? Los traductores de proximidad pueden considerarse también como traductores de desplazamiento para distancias muy pequeñas. En este caso, para nosotros es muy pequeño mi potenciómetro, ¿no? Entonces es un centímetro, ¿no? El arco que gira son centímetros. Se utilizan distintos tipos de traductores dependiendo de la distancia que se quiera medir. Se puede clasificar según el funcionamiento en el que se basa ahí la distancia, o por el tipo de movimiento que desea. Según el tipo de movimiento a detectar, la clasificación puede ser lineal o angular. Vamos a ver qué es lineal y qué es angular. Unos traductores sirven para detectar un solo movimiento diferencial, otros detectan ambos tipos, láser, y por último, otros adoptan diferente estructura según el movimiento que desean. A ver, seguimos. Resistivo. Es una resistencia variable cuyo valor ómnico depende de la posición de un contacto móvil que hemos visto denominado cursor, ¿no? El punto móvil que está acá es el cursor que va a girar para por ahí mi resistencia en este punto. Variable cuyo valor ómnico depende de la posición de un contacto móvil de un cursor. Muy bien. El cambio de posición del cursor altera el valor de la resistencia, modificando la tensión de ella, ¿no? Es una función. La función Rx, como esta función va a ir variando en el tiempo, depende de mi posición que está acá, pequeñita, entre el tamaño grande y la resistencia. Entonces hablamos en distancia por el valor R sub 0, que es la constante de esta resistencia. Entonces esto es constante R sub 0 es la resistividad del elemento, ¿no? Que hemos hablado también en clase pasada de que cada elemento tiene cierta resistividad. Si es cobre, tendrá cierta resistividad. Entonces depende de la distancia, la resistencia, del valor que va cambiando en un instante, ¿no? Muy bien. El cambio de posición del cursor altera el valor de la resistencia, modificando la tensión de salida. Según el desplazamiento, el cursor puede ser lineal o angular. Vamos más adelante. Potenciómetro. A ver. Es una resistencia variable, simple. El problema o la diferencia es la técnica para qué resistencia se puede dar. No lo que hemos hablado, ¿no? ¿Para qué me sirve mi resistencia? ¿Cuál es su función?
¿Yo para qué quiero utilizarlo? Los potenciómetros limitan el paso de la corriente eléctrica, o sea, la intensidad, ¿no? Provocando una caída de tensión en ellos al igual que una resistencia. Pero en este caso el valor de la corriente y la tensión en el potenciómetro la podemos variar solo con cambiar el valor de la resistencia. Claro, porque voltajes, corriente por resistencia, ¿no? La corriente es la misma, varía la resistencia. Por lo tanto, también va a variar el tensión o va a variar el voltaje, ¿no? Porque va a ir variando la resistencia. En una resistencia fija, que la R constante, el valor siempre va a ser el mismo, ¿no? Si el voltaje, si una resistencia vale 2 ohmios y la corriente pasa a 2, siempre va a ser 4. Siempre va a ser 4, pero el valor es el mismo. En este caso, nosotros vamos a variar esto. Si esto no lo tienes claro, es mejor que nos hemos visto la vez pasada. El valor de un potenciómetro viene expresado en ohmios, ¿no? Claro, una resistencia tiene que ser basado en ohmios. Basado en ohmios. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? ¿Cuál es el valor? Repito, alumna Castillo, ¿cuál es el valor de la resistencia? ¿Cuál es su unidad de medida? Ohmio. Muy bien, el ohmio. Como está acá, ¿no? Ohmio. La unidad de medida es el omega, ¿no? Si es un potenciómetro, obvio que también va a ser también ohmios. Entonces, como dice acá, ¿no? El valor de un potenciómetro viene expresado en ohmios, como las resistencias. Y el valor del potenciómetro siempre es la misma, es la resistencia máxima que puedes llegar a tener, ¿no? Con los ejemplos, acá dice 10K, pues el valor máximo va a ser ¿cuánto? 10K, como dice acá, ¿no? Lo mínimo, lógicamente, es 0, claro, porque va de 0. Por ejemplo, si un potenciómetro de 10K puede tener una resistencia variable entre valores de 0 y 10K, que es 10 kilómetros, ¿no? A ver, los potenciómetros, el potenciómetro más sencillo es una resistencia variable mecánicamente. Los potenciómetros primero que se crearon fueron los reostatos, que es un reostato. Esto fue antes de que se hagan resistencias, como hemos visto ahora, existían los reostatos, que era una resistencia, era un cable conductor que está acá, y por medio de este elemento yo iba girando y variando el valor de mi resistencia. Aquí está acá. Fíjate que ese es un reostato, miren. Es los primeros potenciómetros que existieron, un reostato. La resistencia es el hilo conductor enrollado, ¿no? El hilo conductor enrollado, preso bobinado. La resistencia es un hilo conductor enrollado. Tenemos 3 terminales, A, B y C. Si conectáramos a los terminales A y B, si ponemos acá 2 puntos, bueno, si ponemos acá, por ejemplo, ponemos acá un multímetro entre 2 puntos, la resistencia sería la misma, ¿no? Si conectamos los terminales A y B al circuito, sería una resistencia fija, fijo, igual al valor máximo. Claro, cuando si este vale 10K, supongamos, es el valor máximo, 10K. El valor máximo de la resistencia que podría tener un reostato. ¿Por qué se llama reostato? Porque no es una resistencia totalmente exacta, ¿no? Es un valor que va girando. Es un alambre que está girando acá. ¿Sí? Ahora bien, si conectamos los terminales A y C, el valor de la resistencia dependería de la posición. Entonces, ¿qué pasa si yo muevo estos valores? ¿No? Dice, ¿qué pasa acá? Ahora bien, si conectamos los terminales A y C, o sea, tengo un punto aquí y tengo acá, tengo un multímetro acá y acá. El valor de la resistencia debería o dependería de la posición donde estuviera el terminal C, ¿no? Que se puede mover de un lado a otro. Es parecido a lo que hemos hablado, ¿no? Si tengo acá y acá, tengo el valor máximo. Si tengo los conectados al punto A y C, a medida que voy girando, voy pasando este punto fijo, voy a ver el valor de esta resistencia, ¿no?
Entonces, ahí dice el valor de la resistencia dependería de la posición donde está el terminal C, claro, porque ya es fijo, ¿no? C es el que va a variar. A medida que voy moviendo esto acá, voy viendo el valor de la resistencia. ¿En el taller de allá, no, hijo? ¿O acá? El valor de resistencia dependerá de la posición donde estuviera el terminal C, que se puede mover de un lado hacia el otro. Entonces, hemos conseguido que un potenciómetro, ¿no? Hacer este experimento hicieron primero los primeros científicos, físicos primeros, hicieron este experimento. Entonces, al hacer este reostato, ellos hicieron un potenciómetro. Hemos conseguido un potenciómetro, ya que es una resistencia variable. Este potenciómetro es variable mecánicamente, ya que para que varíe la resistencia lo hacemos manualmente, ¿no? Moviendo el terminal C. Este tipo de potenciómetros se llaman reostatos. Suelen tener una resistencia grande y se suele utilizar en circuitos eléctricos en los que circula mucha intensidad. Muy bien. Sí, es un reostato. Nos hemos salteado acá. A ver. Estos potenciómetros, ¿qué problema tienen? Yo también pasaba, por ejemplo, cuando hacemos en colegio hacemos experimentos, estos elementos con el tiempo se van a gastar ya. Se gastan. ¿Por qué? Porque hay un rozamiento, ¿no? Dice acá. Debido al rozamiento del cursor con el cuerpo, visto que acá tiene un elemento que se llama acá carbón, ¿no? Un carbón acá, que va a ser el que va a girar o el que va a variar el valor de la resistencia. Pero ¿qué pasa? Cuando mucho se gira ya, se gasta, se pierde. Entonces aquí está acá, debido al rozamiento del cursor con el cuerpo de la resistencia, los potenciómetros presentan un problema que tiene implicaciones mecánicas y eléctricas. ¿Por qué mecánica? Porque el rozamiento continuo provoca el desgaste del cursor y la resistencia. ¿Y por qué eléctrico? Porque el desgaste puede causar la aparición de arcos eléctricos y falsear el valor de la resistencia ómnica. ¿Qué pasa? A veces pasa que esto va a girar y la corriente que pasa, que está por acá, el valor va a ser muy, muy brusco. Al girar tú rápidamente el potenciómetro, el valor va a variar, es lo que se llama un arco eléctrico. Si tú tienes mucha sensibilidad o lo mueves, ¿y qué pasa acá? Esto se va a comenzar a gastar y tú vas a querer girar a un punto y como está gastado ya va a querer regresar a su punto, va a querer regresar, no va a estar fijo. Entonces, eso que hace que aparezcan los llamados arcos eléctricos, donde acá dice que puede falsear el valor de la resistencia ómnica. Entonces, ¿qué pasa? Yo al girar demasiado y está demasiado gastado esto, ya no va a cometer un valor exacto. No sé qué por ejemplo, ¿dónde vemos esto que está acá? Es lo que le decía. Por ejemplo, en un volumen de una radio, ¿no? Las radios antiguas, o también modernas, tienen esta parte que está acá, que se pone una carcasa y va a comenzar a girar. Pero cuando pasa el tiempo, ya esto se va gastando. Se va gastando y tú vas a querer girar, subir tu volumen a cierto valor y se regresa. ¿Por qué? Porque ya se ha gastado el potenciómetro. Entonces, es lo que pasa cuando demasiado se está usando, ¿no? Entonces, tiene cierta utilidad, cierto tiempo de duración. O sea, que dice que se falsea el valor de la resistencia ómnica. Hemos hablado. Ahora, ¿cómo funciona un potenciómetro? ¿No? Sencillo, tiene una resistencia variable en cada extremo y una tercera conexión hacia un control deslizante, el cual nos permitirá aumentar o disminuir la resistencia propiamente, como se hablaba. El propósito de esto es conseguir un valor variable entre las conexiones, el cual podremos controlar nosotros mismos. Claro, tú lo puedes controlar, ¿no? A medida que vas girando, vas a ir controlando el valor de mi resistencia. Muy bien. Para saber en profundidad cómo funciona un potenciómetro, es importante conocer sus componentes y qué función cumple en cada una de ellas. Consta básicamente de una resistencia variable, hemos hablado. Bien. Esta resistencia tiene 3 terminales, ¿no? Hemos hablado, los cuales se conectan para medir el voltaje. Al hacer variar la resistencia, varía la diferencia de potencial entre los terminales. Sí, a ver, claro, obvio, con anteriormente, ¿no? Si varía la resistencia, también varía el potencial entre los terminales. Por lo tanto, el valor del voltaje queda determinado por la variación de la resistencia, por la ley de Ohm, ¿no? ¿Potenciómetros qué hay? ¿Qué tipos de hay? ¿Qué tipo de potenciómetros hay?
dos tipos de mando. Son adecuados para su uso como elemento de control de la tensión en aparatos eléctricos o electrónicos, ¿no? El usuario acciona sobre ellos para variar los parámetros normales de funcionamiento, por ejemplo, el volumen de un aparato de audio. Yo al aumentar el valor de mi potenciómetro, puedo aumentar el valor de mi corriente de salida. Esa corriente de salida, o voltaje de salida, perdón, va a hacer de que aumente la potencia de mi amplificador, mi parlante. Entonces yo puedo limitar, yo puedo variar la intensidad de mi potencia de salida o de mi audio usando un potenciómetro. También hicimos el año pasado, no estuvieron en la Epociencia, hicimos un amplificador de audio. No sé quiénes se recuerdan. Tenía mi celular, conectaba, y con mi amplificador yo giraba mi potenciómetro y hacía que mi parlante salía de mayor intensidad de sonido, ¿no? Entonces, esto sirve para variar el voltaje de salida y poder variar mi potencia de mi parlante. Giratorios se controlan, y estos son de dos tipos, ¿no? Los giratorios, que uno de ellos son los más usados, porque son de larga duración y usan poco espacio. Bueno, no tanta duración como hemos visto, ¿no? Con el tiempo se gastan. Y este es otro tipo de resistor, ¿no? Que es en forma recta. Se usan en ecualizadores gráficos. Entonces han visto a las radios antiguas, o las radios modernas, ¿no? Las consolas, hay estos ecualizadores para medir la intensidad, la potencia de la salida, etc. Entonces, ahí usan estos elementos. ¿Ya? ¿No memores? Guzmán, Castillo. Entonces, esto que está acá usan para ecualizadores gráficos. Los estudios de grabación, en las consolas, usan este tipo de resistencia variable, que ya no es giratoria, sino que es en una sola línea recta. Este es otro tipo de potenciómetro, dice de ajuste. Controla la tensión preajustándola normalmente en fábrica. El usuario no suele tener que retocar, porque no suelen ser accesibles desde el exterior, ¿no? Existe tanto en encapsulados en plástico como sin cápsula. Se suelen distinguir potenciómetros de ajuste vertical, cuyo eje de giro es vertical, y potenciómetros de ajuste horizontal con el eje de giro para el circuito impreso. Bueno, en este caso, estos dos puntos que están acá van conectados a mi circuito impreso, ¿no? Pero miren, acá yo no tengo, ¿con qué puedo girar esto? No es como esto que yo puedo girar con mi mano, ¿no? No es como esto que yo puedo girar también con mi mano, puedo deslizarlo. Aquí también esta parte que está acá tiene una especie de una X. Entonces, ¿yo cómo controlo esto? Coloco acá un destornillador, estrella o plano, pues voy a ir girando mi potenciómetro de ajuste. ¿Ya? Repito, acá no puedo usarlo con la mano manualmente, sino que, bueno, manualmente sí, pero utilizando un desarmador para poder girar el valor de mi potenciómetro. Muy bien. Hablamos de que la resistencia tiene una variación lineal. Por ejemplo, acá en el volumen, ¿no? Yo aumento el valor, mi posición, aumenta realmente mi resistencia y aumenta la potencia, ¿no? La resistencia es proporcional al ángulo de giro. Mientras más giro tenga, aumenta mi resistencia, entonces es lineal. Son magnitudes, como se dice, directamente proporcionales, ¿no? Si aumenta uno, aumenta el otro. Magnitudes proporcionales. Estos son los logarítmicos. Son empleados normalmente por audio. Estos son los audios, ¿ya? Variación logarítmica. De que yo realmente aumento un poquito y al toque se dispara la salida, ¿no? Son empleados normalmente para audio por su manera simétrica de comportarse ante la variación de su eje. Al principio sufriremos un incremento de la resistencia muy leve, hasta llegar a un punto en el que el incremento será mucho mayor. Se suele usar, por ejemplo, en el volumen de una radio, ¿no? Esto es lo que realmente va a una radio, ¿no? Por ejemplo, yo aumento un poco el valor y se dispara. Es una función logarítmica. ¿Ya? También hay potenciómetros digitales. Se usan para sustituir a los mecánicos. Por ejemplo, ustedes han visto un potenciómetro donde tienen botones, ¿no? Botón de ida y subida, los equipos modernos. Esos ya son digitales, porque ellos no tienen perilla. Sino son por medio de pulsos, ¿no? Voy pulsando el botón y va aumentando el sonido, o disminuyo el valor a un lado, por el lado izquierdo y va disminuyendo. Entonces, dice,
se usan para sustituir a los mecánicos que hemos hablado, simulando su funcionamiento y evitando los problemas mecánicos de estos últimos. El problema mecánico también se va a eliminar, pero eso también con el tiempo también se gasta. A mí me pasó en una radio que tenía, también trabajaba, bueno, tiene tiempo, unos 3 años, y ese potenciómetro digital de subir y bajar volumen también con el tiempo se gastó, también se iba gastando. Entonces tenía que cambiar, ¿no? Bueno. ¿Dónde hay aplicación? Muy usado en dispositivos eléctricos y electrónicos, como está acá. ¿No? Se pueden usar tanto como un eje de mando para modificar su condición o como función de ajuste para detectar alguna irregularidad y corregirla. Tenemos el control de audio para ver el de un equipo de sonido, que se controla a través de un potenciómetro. También para un ventilador. Los ventiladores que van girando y va aumentando el valor, ¿no? De la potencia del eje de salida para ventilarnos. Se termina con el potenciómetro también. Cuando está en cero significa que no hay contacto, por lo tanto está apagado. También en iluminación, para regular la intensidad. Lo hemos visto en el ejemplo, ¿no? En un LED, potenciómetro va regulando la intensidad de la luz del LED. También sistema de control, utiliza muy habitual encontrarlo en sistema de control con el fin de actuar como medidores de alguna variable en particular. Bueno, eso ya usa otras magnitudes que no podemos, dependiendo del sistema de control que se va a utilizar, va a comenzar a variar. Acá está lo que le decía en audios, sistemas de ecualizadores. El potenciómetro que está acá, se le pone una perilla de plástico y tenemos como resultado esto, una perilla. Que vamos a usar un ventilador. Eso de acá también. Estas duchas que tenemos acá, duchas eléctricas, acá entra una resistencia acá. Yo tenía una de esas antes, una resistencia acá. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo se quemaba, tenía que destapar y cambiar otra resistencia. Y esto que está acá era el potenciómetro lineal. Por ejemplo, el que estaba acá está apagado, ¿no? El medio era agua tibia y más era agua caliente. Entonces yo, de acuerdo a lo que necesitaba mi resistencia, iba girando este potenciómetro. Si quería agua tibia, obviamente que el potenciómetro estaba casi en el medio, poco, para que sea la poca resistencia, ¿no? Poco calor. Si yo quería el máximo, caliente, giraba acá, para que el valor esté al punto máximo de mi resistencia, para que caliente más agua, ¿no? Tengo más resistencia, tengo más calor, tanto caliento más agua y me sale el agua mucho más caliente. ¿Sí? Todos los dispositivos que usan termas usan un potenciómetro para regular la intensidad de resistencia que pasa por este sistema, ¿no? Manejo de igual una plancha igual, tú vas girando este eje, el potenciómetro, y va aumentando también el valor de la resistencia para poder planchar lo que yo deseo. Entonces los potenciómetros tienen mucha utilidad, alumnos, ¿ya? Para muchos casos. De circuitos eléctricos pequeños hasta sistemas de control, de iluminación, temas de volumen, de ecualizadores que hemos visto, sistemas diversos. Entonces, este tipo tiene traductor, ¿no? Los traductores de posición. ¿Está? ¿Está acá alguna pregunta? Fácil, ¿no? Como ha sido fácil, entonces vamos a dejar tarea hoy día, ya, porque ha sido un solo tema, simple nomás. El otro es donde vamos a ver otro tipo de traductores, vamos a ver. Ya vamos a ver otro tipo de traductores que hay en el mundo de la electrónica. Entonces, voy a ver uno de los que falta tarea, por favor, envíen, ¿ya? Rosa Milla, Gutiérrez Romero. ¿Ya? Pero entonces nos despedimos, ya acabamos la clase. 1:20 acá, pues, ¿no? Si son 12:20, son 12:19 ya. Ahorita dejo su tarea para que hagan, ¿ya? Simple. Nos vemos, cuídense.